Correctamente. Bien, ¿y escuchan bien? Sí, muy bien. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Yo soy el doctor Andrés Galle, integro la cátedra de neurología del Hospital de Clínicas, donde tengo el rol de profesor agregado y coordinador de la unidad ACV, y el tema que tengo asignado es la reperfusión en el ACV isquémico hiperagudo. Así que vamos a comenzar. Las primeras diapositivas tienen la intención de remarcar la importancia que tiene este problema para la salud uruguaya. El ACV es un problema nacional, como decíamos recién, pero también en el mundo. Hablando concretamente de nuestro país, tiene todos los condimentos para tener una importancia epidemiológica fundamental. Es decir, alta incidencia, alta mortalidad, alto impacto en la discapacidad y además, mirándolo desde la perspectiva de los gestores en salud, tiene un alto impacto en el gasto sanitario. Pasando concretamente a cifras oficiales del propio Ministerio de Salud Pública de este año, durante el año 2021 se registraron alrededor de 4.300 casos incidentes de ACV agudo. Son 4.200 y pico, yo puse una cifra redonda de 4.300, de los cuales aproximadamente 1.700, son 1.760 y algo, fallecieron por esta causa también, cifras del año 2021. Disculpe. ¿Se escucha? Sí, se escucha perfecto. Bueno, seguimos entonces. Entonces, estábamos diciendo que tiene una enfermedad con alta mortalidad. Durante el año 2021 fallecieron alrededor de 1.700 pacientes por enfermedades cerebrovasculares agudas, también según cifras oficiales del Ministerio de Salud Pública. Así que más o menos entre un 30 y 40% de quienes padecieron una ACV fallecieron. Pero si ustedes hacen la cuenta, 4.300 menos 1.700, esa diferencia de pacientes que no fallecieron, gran parte de ellos o una parte importante de ellos padecen de discapacidad, que uno cuando piensa en discapacidad enseguida se le viene a la cabeza la hemiplegia, la discapacidad motriz, pero ojo que esto también da discapacidad del habla, afasias, discapacidad sensitiva, discapacidad en la coordinación visual, discapacidad cognitiva. La patología cerebrovascular, del cual el ACV integra o forma parte, es una de las causas principales de demencia, y con el envejecimiento de las poblaciones cada vez esto está cobrando más importancia. Hay cifras oficiales de discapacidad en el Uruguay. Estas sí ya tienen un poco más de tiempo, son del año 2010, un estudio de carga global de enfermedad, donde ocupa entre el segundo y el quinto lugar según el indicador que se utilice para ver el grado de carga global de enfermedad. En Uruguay no hay estudios acerca del gasto sanitario, pero en otros países se ha estudiado que el ACV es la patología médica que más gasto genera en salud, y ahora con el advenimiento de la trombectomía mecánica tiene ciertas similitudes hasta que es una patología médico-quirúrgica también, como lo vamos a ver posteriormente, porque el tratamiento endovascular es intervencionista y no solo es tratamiento médico con pastillas o medicamentos. Bueno, seguimos. Si pasa la diapositiva. Vamos a ir un poco a cifras concretas. Y si nosotros dijimos que en forma certera en Uruguay el año pasado hubieron 4.300 ACV, podemos hacer una estimación. Acá sí ya no estamos hablando de cifras exactas oficiales, pero si nosotros, si se cumple lo que se cumple en gran parte del mundo, donde se ha estudiado que el 85% de los ACV son isquémicos y el 15% hemorrágicos, va a haber en Uruguay unos 3.600 infartos cerebrales y unas 700 hemorragias cerebrales por año. Las muertes ya las dijimos. Para tener números precisos de lo que significa esta patología en nuestro país, eso da más o menos que va a haber más o menos 3.600 dividido 360, 10 infartos cerebrales por año aproximadamente. Por día, perdón, aproximadamente. Todos los días del año, 10 infartos cerebrales. Y en realidad el problema del ACV
es mucho más extenso que las terapias de reperfusión o de recanalización, que son las que vamos a ver hoy. Abarca desde aspectos de prevención primaria y promoción de salud, que comparte con gran parte de las enfermedades cardiovasculares, y en la promoción de salud yo ahí siempre pongo algo que capaz que técnicamente no es promoción de salud, pero es la difusión a la población de los síntomas ACV, que en general son poco conocidos, y el ACV, como ustedes saben, principalmente no duele, como sí duele el infarto de miocardio, y los síntomas son mucho más variados que un dolor torácico a razón de la complejidad del sistema nervioso. Por tanto, transmitirle los síntomas a la población no es fácil. En general se eligen algunos síntomas principales como la hemiparesia, la asimetría en la sonrisa y los trastornos para hablar, como representativos de gran parte de los síntomas posibles de ACV y que la gente los pueda entender fácilmente. Posteriormente, cuando ocurre el evento, pasamos a la etapa de la atención del ACV agudo, que ahí hay un par de estrategias fundamentales, que es atender a pacientes en unidades especializadas en ataque cerebrovascular. Eso no nos vamos a centrar en la charla de hoy, sería una charla específica y diferente. Y como segundo lugar, las terapias de reperfusión, que es así, son a los que nos vamos a referir: trombolisis intravenosa y trombectomía mecánica endovascular. Pero esto no se acaba aquí, hay que hacer una prevención secundaria precoz, es decir, ponerle apellido al ACV isquémico. No es lo mismo un ACV isquémico silviano izquierdo por una ateromatosis carotidia con estenosis del 70 a 99%, donde hay que hacer prevención secundaria y probablemente operar al paciente de la estenosis carotidia, que un ACV del mismo territorio pero cardioembólico por fibrilación auricular, al cual hay que anticoagular lo más rápido posible, teniendo en cuenta riesgo-beneficio en cuanto a lo precoz, o que sea cardioembólico, pero por ejemplo por un tumor cardíaco, por un mixoma, que hay que operarlo, o que sea cardioembólico por una endocarditis que hay que darle antibióticos y capaz que hacer cirugía cardíaca. Es decir, no todos los ACV isquémicos son lo mismo, hay que ponerle el apellido para hacer la prevención secundaria más adecuada y hecha medida del evento que tuvo el paciente. Y se ha demostrado que esa prevención secundaria, cuanto más precoz sea, mejor es, porque la mayoría de los nuevos eventos se dan en las primeras horas o días luego del evento. Y otro cantar también es mantener la prevención secundaria a largo plazo, porque en los estudios se ve que el mantenimiento de los tratamientos por parte de los pacientes decrece con el tiempo. El cuarto pilar, que es la rehabilitación, en realidad atraviesa desde la atención del ACV agudo en adelante y continúa en el ambulatorio, en el post-hospitalario, y es fundamental. Les diría que es una de las medidas que más impacto tiene, tanto en la rehabilitación de fisioterapia como fonoaudiológica, como cognitiva, etc. Es una herramienta muy potente, infrautilizada. Les pido por favor que silencien los micrófonos. Atención, por favor, silencien los micrófonos. Entonces, siguiendo, hoy nos vamos a centrar solamente en lo que es terapias de reperfusión, pero sepan ustedes que el problema es mucho más grande que solamente las terapias de reperfusión, y solo atendiendo algunas etapas de todo este proceso no alcanza. Hay que abarcarlas a todas. Tengo algún problema para adelantar la diapositiva. Les pido que me tengan paciencia por unos segundos. Bueno. Entonces, ya pasando al tratamiento hiperagudo del ACV, que es a lo que nos vamos a referir hoy después de esta corta introducción, uno podría hacer un ejercicio, y a mí me gusta presentar esta diapositiva para que ustedes vean a 2019 o a 2021, que es la última actualización de la guía de la AJA, aunque la de manejo hiperagudo del ACV es la última, es la del 2019. Si nosotros tomamos qué tratamientos existen con el mayor nivel de evidencia para aplicar a estos pacientes, tenemos que son 5 solamente. La aplicación de ácido acetilsalicílico, la vieja y querida aspirina, que cumplió 200 años hace poco y sigue teniendo una gran utilidad. ¿Cuál es el problema de la aspirina? Que hay que tratar 80 pacientes para evitar una muerte o una discapacidad. O sea, el NNT es bastante alto. La atención en unidades de ACV demostró, con ese nivel de evidencia que les dije anteriormente, que baja la mortalidad y disminuye la discapacidad, y además probaron ser costo efectivas. El NNT es bastante más bajo, hay que tratar 25 pacientes para que uno se beneficie. Luego pasamos específicamente a las terapias de recanalización arterial, que lo que intentan, vamos a ver, es destapar la arteria, pero que esto sea sobre un tejido viable, o sea, lograr reperfundir el tejido, y son el número 3 y 4, reperfusión con RTPA intravenoso, que tiene un NNT, que es variable según el momento de la ventana terapéutica que lo apliquemos. 3 para 60 minutos, 8 para 180 minutos, y 14 para 270 minutos,
o sea que el beneficio decrece con el tiempo. ¿Cuál es el problema? Es que solo se puede aplicar en forma potencial e ideal hasta el 25% de todos los ACV isquémicos. Esto obviamente estamos hablando de aplicabilidad a nivel país, poblacional. Si yo estoy en un centro que tengo sesgo porque recibo a todos los pacientes candidatos a trombolisis, seguramente este número sea mayor, como de hecho lo es, por ejemplo, en el hospital de clínica. Pero a nivel poblacional hay que aspirar a un 25% aproximadamente. La trombectomía mecánica es la otra terapia de recanalización, reperfusión, que es muy potente. Fíjense que hay que tratar a 4 pacientes para que uno se beneficie, pero la población objetivo con los criterios actuales es todavía menor que la de la trombolisis intravenosa, porque los criterios son más estrictos y limitados, eso lo vamos a ver posteriormente, y se puede aplicar entre el 5 y 10% de los ACV isquémicos. Y en quinto lugar, la descompresiva en el ACV maligno de arteria cerebral media es una terapéutica muy potente para evitar la mortalidad de los pacientes y en menor medida mejorar la discapacidad. Yo les quiero remarcar que las terapias de reperfusión con trombolisis y trombectomía mecánica, la demostración más firme que han tenido en los trials y en los metaanálisis con nivel de evidencia 1A es para disminuir la discapacidad. No han tenido gran impacto en la mortalidad, por lo menos en los outcomes de los estudios que son a 3 meses. Parecería por estudios observacionales que pueden llegar a disminuir la mortalidad a largo plazo, pero el principal efecto es sobre la disminución de la discapacidad. Por ejemplo, la descompresiva, que tiene un efecto fundamental en la mortalidad, no tanto en la discapacidad. La última parte de esta diapositiva es muy importante porque hay veces que uno ve como que algunos que se dedican a estos tratamientos quieren hacerlos competir, y en realidad no son tratamientos que compitan, sino que ni siquiera suman, se potencian cuando se aplican en forma combinada a pacientes candidatos. Así que la aplicación combinada de estos tratamientos potencia el beneficio. Acá está media lenta el pasaje de las diapositivas. Les pido disculpas. En un análisis publicado en la revista Stroke en el 2018, tenemos ahí la posibilidad de ver gráficamente lo que yo les decía anteriormente. Una parte importante de los pacientes con ACV isquémico pueden ser candidatos a tratamientos de reperfusión. Son más o menos el 30%. Ustedes ven ahí que ese 25% y ese 10% en gran parte se superponen porque los pacientes son candidatos, como vamos a ver posteriormente, a los 2 tipos de tratamiento, pero que sin embargo tenemos un 70% de pacientes a los que en un país ideal, en un mundo ideal, no vamos a poder hacer con los criterios actuales. Al 70% no le vamos a poder hacer terapias de recanalización, reperfusión. Y algo hay que hacer, porque esos pacientes son el 70% de todos. Por lo tanto, yo les insisto que el tratamiento de reperfusión es muy importante, tiene un gran impacto, pero en un número no tan grande de pacientes. Entonces, ¿qué cifras en Uruguay potenciales habrían para aplicar estos tratamientos? Si nosotros hicimos el razonamiento que de los 4.200 o 4.300 ACV, 3.600 iban a ser infartos cerebrales, tenemos que entre 10 y 25% candidatos a trombolisis van a ser entre 360 y 900 pacientes trombolizables por año. Eso da que en Uruguay va a haber entre 1 y 2 pacientes y medio para trombolisis intravenosa por día. No es una cifra altísima, como a veces uno puede tener idea, sino que es una cifra manejable y que Uruguay tiene bastantes ventajas geográficas, de tecnología, etcétera, que nos tienen que hacer ir hacia esos objetivos, hacia los superiores, hacia el de 900 pacientes por año. Si aplicamos la fórmula del 5 a 10% para las trombectomías mecánicas, tendría que haber en situaciones ideales un piso de 180 pacientes y un techo de 360 pacientes trombectomizables por año. Eso es medio a 1 por día. Cifra que se puede lograr perfectamente con las condiciones ideales que tiene Uruguay, y vamos a hablar que hay algunas políticas tendientes en este sentido, lo vamos a hablar en el desarrollo de la charla, de poder lograrlo. Pasando ya directamente a la parte, al corazón de la charla, digamos, que es la terapia de reperfusión en sí. ¿Cuáles son sus objetivos? Lo que nosotros queremos hacer con las terapias de reperfusión es restablecer el flujo de sangre, o sea, recanalizar la arteria ocluida, pero
pero no en cualquier paciente, en aquel paciente en que haya área de penumbra isquémica, es decir, que haya tejido viable que pueda ser recuperado cuando esa sangre vuelva a generar o a darle a los tejidos el oxígeno, los nutrientes necesarios para que el tejido que está funcionando mal, está en penumbra isquémica, pero que no está necrosado, no se transforme en necrosis, sino que vuelva a la normalidad. Siempre algo de necrosis va a haber, siempre un core de necrosis va a haber, incluso aunque no le podamos demostrar por imagenología, porque recuerden ustedes que las neuronas son altamente dependientes del oxígeno, en 3-4 minutos comienzan a morir, o sea que casi yo le diría imposible que no haya un core de necrosis. Nosotros tenemos que salvar la penumbra. Y ahí es que está la frase tiempo-cerebro. Ahí también surge el concepto de recanalización útil versus fútil. La recanalización arterial útil es aquella que lleva a una reperfusión tisular efectiva y gran parte del tejido, una parte significativa del tejido, no llega a la necrosis, sino que vuelve a funcionar. Nosotros podemos destapar arterias a los 5 o 6 días, pero eso sería una recanalización fútil, es decir, se vuelve a ver un flujo de sangre por la arteria, pero en un tejido ya necrosado. Por lo tanto, esto es un concepto importante, no alcanza con destapar la arteria, alcanza lo que se necesita, que el paciente marche bien. Los outcomes clínicos son los importantes. Y el pasaje ese que yo le mencionaba de penumbra a necrosis depende en gran medida de la recanalización arterial en tiempo efectivo. Pero también depende de otros factores que no tienen que ver con las terapias de reperfusión. Por ejemplo, las colaterales vasculares. Las colaterales vasculares pueden ser buenas por factores genéticos, pueden estar alteradas también por ateromatosis, pueden ser mejores en los pacientes jóvenes. Se están intentando buscar terapias para incidir en la mejoría de las colaterales vasculares durante el evento cerebrovascular agudo, por ahora sin mucho éxito. Después existen otros factores que disminuyen el pasaje de penumbra a necrosis, que son modificables por las unidades de ACV. O sea, no todo es recanalización arterial. Tratar la hiperglicemia, la hipertermia, tratar las disionías, etcétera, lo vamos a ver posteriormente. Por tanto, el pasaje de penumbra a necrosis depende en gran medida de la recanalización arterial, pero no todo se acaba ahí, y en los pacientes en los que no se puede hacer recanalización, aún se pueden hacer acciones para que la penumbra no pase a necrosis. Entonces, de lo que se trata esto es, en este ejemplo, que tenemos la arteria cerebral media del lado izquierdo ocluida, y un área de necrosis constituida que está marcada en negro, y un área de penumbra que está marcada en un degradé de grises de lo más central a lo más periférico. Nosotros queremos destapar la arteria, recanalizar la arteria, para que el área de necrosis quede solamente en el core central y salvar el área de penumbra que está alrededor. Este dibujo no es muy feliz porque está bastante grande el core de necrosis, me gustaría que esté más chico. Si nosotros no destapamos la arteria en tiempo efectivo, la recanalización va a ser fútil y el área que estaba en penumbra va a pasar a necrosis. Esto mismo se puede ver, en esta resonancia con una secuencia de difusión, donde hay un área marcada que puede pasar a necrosis, pero el área de penumbra es mucho mayor. Si yo logro destapar la arteria, recanalizar la arteria en tiempo útil, voy a tener solamente esta área de necrosis, pero si yo no la logro destapar o la destapo luego del tiempo útil, todo este tejido que estaba en riesgo va a pasar a ser efectivamente necrosis y no solo penumbra. Eso es la recanalización y la reperfusión. El proceso hacia la recanalización y reperfusión arterial es un proceso muy complejo y es una cadena asistencial. Es una cadena asistencial que además no depende solamente de los médicos, depende de actores extrahospitalarios y depende de personas no vinculadas al sector de la salud, por ejemplo, de los pacientes. Para que se dé toda esta cadena asistencial, el paciente o la familia tiene que saber reconocer que puede estar sufriendo un ACV y que tiene que consultar inmediatamente. El que lo recibe por el teléfono, el despachante, tiene que hacer un triage y reconocer que puede ser un ACV y despachar un móvil en clave 1. Esto ya está demostrado hace muchos años que el grado de prioridad que tiene un ACV isquémico, un ACV en ventana de trombolisis y trombectomía mecánica, es la clave máxima. Igual que el infarto agudo de miocardio y igual que el politraumatizado. Eso en Uruguay está mejorando, pero todavía no está medulizado, y esto es indiscutible desde el punto de vista científico. Es decir, que el móvil tiene que ir en clave 1. Tiene que llevarlo, además, a un hospital que sea capaz de tratar el caso específico del paciente. Trombolisis, trombectomía mecánica, si está en ventana.
Si yo lo llevo a una policlínica periférica que, por ejemplo, no hay tomógrafo, no van a poder solucionar el problema ni siquiera de la trombolisis. Ahí en el hospital se hace la terapia de reperfusión, pero la historia tampoco termina ahí, porque la gran mayoría de los pacientes que son, la gran mayoría no, pero la mayoría de los pacientes que son tratados con terapia de reperfusión no quedan totalmente asintomáticos. A todos nos encanta ver, y tenemos ejemplos de los videos que llega el paciente hemipléjico y afásico, le destapamos la arteria y después filmamos el video que levanta los dos brazos y habla normalmente. Eso pasa a veces y está buenísimo, pero no es la realidad de la mayoría de los pacientes. Muchos de ellos tienen una secuela, probablemente menor, probablemente no, seguramente menor, de que si no se hubiera hecho una reperfusión arterial, pero aún son vulnerables a complicaciones, por ejemplo, la trombosis venosa profunda, la disfagia con neumonía aspirativa, infecciones intrahospitalarias. Así que el cuidado posterior del paciente sometido a terapia de reperfusión es igual de importante que todo lo que se hizo previamente. Entonces, ¿cuáles son las estrategias de reperfusión arterial? Y yo le diría que son dos principalmente: la trombolisis sistémica y la trombectomía mecánica por vía endovascular. La trombolisis intraarterial o trombectomía intraarterial química tiene un menor nivel de evidencia y prácticamente no se usa. A veces se usa en forma combinada la trombectomía mecánica, pero el nivel de evidencia es muy bajo también. Así que yo les diría que recuerden dos estrategias de reperfusión arterial, que son la trombolisis sistémica y la trombectomía mecánica. Ambas tienen nivel de evidencia 1A, si se aplican a los candidatos adecuados. Y vamos a pasar a hablar primero de la trombolisis intravenosa, que tiene ya una historia muy larga. En el año 1995, el estudio de NINS 1 y la fase 2, sobre todo el estudio de NINS, demostró que la aplicación de alteplase era mejor que el placebo, con una ventana terapéutica de hasta 3 horas, en cuanto a disminuir las secuelas de los pacientes con ACV isquémico. Y ese descenso fue significativo a partir de este estudio muy importante, pivotal. La FDA aprueba en el año 1996 el tratamiento con alteplase para el infarto cerebral en fase hiperaguda, y recién después de varias pruebas, varios intentos, varios trials, en el año 2008 el estudio europeo ECAS-3 logra demostrar que si se amplía la ventana hasta las 4 horas y media, se mantiene el beneficio que se había observado en estudios previos, sin un aumento significativo del riesgo de sangrado. Esto lo vamos a ver después, pero esto no quiere decir que tengamos hasta 4 horas y media para hacerlo, porque cuanto antes se haga, aún dentro de la ventana, mejor es. El siguiente hito se dio entre el año 2018 y 2020, donde se demostró que la trombolisis intravenosa también podía ser aplicada de forma similar a lo que se hace con la trombectomía mecánica de ventana extendida, utilizando imágenes multimodales, tomografía por perfusión o resonancia con difusión y perfusión, o difusión y FLAIR. Es decir, lo que se vio es que si yo demuestro que hay tejido viable, no importa tanto el tiempo de evolución o si fue de síntomas de tiempo indeterminado porque nadie presenció el inicio del déficit. Si hay tejido viable y el tiempo es mayor de la ventana estándar de 4 horas y media, el beneficio aún se mantiene, aunque a expensas de un ligero aumento de riesgo de sangrado intracraneano que sí fue significativo en el caso de las ventanas extendidas. Entonces, si nosotros vemos toda la historia, vemos que el alteplase o RTPA, que alteplase y RTPA son sinónimos, tiene una historia de ya más de 25 años. Estamos más cerca de los 30 años de la aprobación de este medicamento. Y en Uruguay se empezó a hacer en forma más sistematizada el RTPA en el 2010 más o menos, o sea que hace 12 años, venimos algo atrasados, pero va creciendo en forma bastante acelerada, y según datos del Ministerio de Salud Pública, pero no oficiales, extraoficiales, comunicaciones verbales, más o menos se está trombolizando en Uruguay un 9% de los infartos cerebrales en la actualidad. Existen otros fármacos fibrinolíticos, y les quiero destacar sobre todo el tenecteplase, que es un fármaco que tiene algunas ventajas logísticas que la vamos a ver posteriormente, pero viene en franco ascenso, y sobre todo a partir de estudios que se publicaron este año. Si bien aún es verdad que no figura como intercambiable con el alteplase en las principales guías, ni en la AJA ni en la ESO, yo personalmente creo que posiblemente haya algún cambio en las próximas guías, pero bueno, no lo decido yo. Yo creo que es un fármaco que viene en ascenso y es muy prometedor. No hay que usar streptoquinasa, no hay que usar uroquinasa, y desmoteplase se estudió, pero no se produce, o sea que no importa, no hay que usarlo. No usen streptoquinasa ni uroquinasa porque aumenta en forma inaceptable el riesgo de sangrado intracraneano.
Existen otros fibrinolíticos en vías de investigación. Ayer o anteayer salió un artículo muy interesante de la estafiloquinasa que puede tener varias ventajas con respecto al alteplase y aún al tenecteplase, pero esto recién son líneas de investigación. Ustedes recuerden además que nosotros usamos fibrinolíticos, pero el trombo, el coágulo, no solo está compuesto por fibrina, también está compuesto por glóbulos rojos y otros factores de la coagulación. Entonces hay líneas de investigación de trombolíticos, ya no fibrinolíticos, trombolíticos combinados. O sea que hay mucho, en este caso, hay mucho todavía para avanzar. Así que concepto general, RTPA aprobado hace más de 25 años, es el que está en las principales guías, pero el tenecteplase viene en ascenso y tiene ventajas y puede haber un cambio en las guías probablemente el año que viene. Hay algunos conceptos que son importantes y que a veces no están del todo claros. Uno, el primero que dice ahí, aún dentro de la ventana, cuanto antes el paciente va a evolucionar mejor. Y una medida para graficarlo es el NNT, que a los 60 minutos es de 3 pacientes, a los 180 minutos es de 8 y a los 270 minutos es de 14. Es decir, que ni siquiera es proporcional la disminución de la efectividad, es exponencial. Cuanto más demoro, desproporcionadamente disminuye el beneficio de los pacientes. Así que aún dentro de la ventana hay que correr. Y lo que está demostrado es que nosotros, los seres humanos, funcionamos a rigor, y cuando llega un paciente a las 4 horas y 20, muchas veces logramos hacer el fibrinolítico en esos 10 minutos de ventana que queda. Porque todos corremos, pues nos corre el límite de la ventana. Pero por el contrario, si lo recibimos a los 30 minutos, se demostró que había más demora en el tiempo puerta-aguja, porque inconscientemente se ve que nos relajamos un poco porque tenemos tiempo. Y eso está mal. Hay que correr aunque llegue a los 30 minutos, como si llega a las 4 horas y 20. Otro concepto importante de la trombolisis intravenosa es que es un tratamiento con estrecha ventana terapéutica. ¿Por qué? Porque el principal efecto adverso, que es el sangrado intracraniano, es relativamente frecuente. Si nosotros tomamos la definición de NINDS, es entre el 6 y 7%. Hay varias definiciones de hemorragia intracraniana sintomática. La definición de NINDS, para hacer una definición conceptual, es cualquier sangrado parenquimatoso que aparezca que dé un síntoma focal o de hipertensión intracraniana, aunque sea mínimo. Es decir, si empeora un punto el NIS por el sangrado, eso ya es sangrado intracraniano sintomático. Otras definiciones menos estrictas, como la de LECAS, que es la definición que más usan en Europa, habla de que el NIS tiene que empeorar al menos 4 puntos. Y por supuesto, si uno sobre la misma cohorte de paciente aplica la clasificación de NINDS, que da 6 a 7%, se aplica la de LECAS, le da más o menos 2 a 3% del riesgo de sangrado, y en realidad la realidad son las mismas, solo que se utilizaron diferentes criterios para clasificar la hemorragia. Nosotros en la unidad ACV nuestra usamos la clasificación de NINDS y tenemos más o menos está en el medio de ese rango que es el descrito entre 6 y 7%. No hay que tenerle miedo, son terapias que está demostrado que son eficaces, pero hay que saber que tienen estrecha ventana terapéutica y hay que intentar, en la mayoría de los pacientes, cumplir estrictamente los protocolos de inclusión y exclusión para asegurar que los parámetros de seguridad en los pacientes que estoy tratando sean los que se vieron en los ensayos clínicos controlados. Tercer concepto muy importante que a veces se confunde también. El beneficio de la trombolisis intravenosa es independiente de la etiología del ACV. Siempre hablando de los ACV oclusivos, porque si yo lo que voy a hacer es un fibrinolítico, un trombolítico. Si yo lo aplico en un ACV hemodinámico por falla de bomba, no tengo ningún trombo para destapar. Pero nosotros esencialmente lo que vemos son ACV oclusivos, por oclusión arterial, o sea que esto vale la pena decir que es independiente de la etiología del ACV. Cardioembólico, aterotrombótico, enfermedad de pequeño vaso, ACV de etiología indeterminada, ACV por causas inhabituales, por ejemplo las disecciones carotidias, todos ellos se benefician de la trombolisis intravenosa. Cuando se hizo el análisis de subgrupos, en todos había beneficio. Hay 2 contraindicaciones fundamentales en cuanto a la etiología del ACV, que es ahí donde no se puede hacer fibrinolítico, es la disección aguda de aorta que compromete los grandes vasos de destino encefálico y en la endocarditis infecciosa. Esos criterios igualmente de exclusión están en el checklist que ustedes van a aplicar y que se los voy a mostrar posteriormente, y se van a chocar con esos criterios, y si ustedes sospechan que el paciente tiene eso, no le tienen que hacer trombolisis. Se podrán imaginar que es por cuestiones de seguridad. La disección aguda de aorta podemos aumentar el hematoma mural y generar la muerte del paciente,
y en la endocarditis infecciosa el problema no es un trombo, sino una formación de bacterias que emboliza, y además como tienen muy frecuentemente aneurismas micóticos, el riesgo de sangrado es mayor. Así que cuando reciban un paciente no piensen tanto en la etiología del ACV, sino en tratar de recanalizar lo más rápido posible, salvo las dos situaciones que le dije recién. También el beneficio se demostró según la topografía vascular, y aquí hay yo le llamo un uruguayismo. A veces se repetía acá que la trombolisis no había que aplicarla al sector vértebro-basilar, eso no está escrito en ningún lado. Es más, hay estudios muy extensos de beneficio de la trombolisis intravenosa, tanto en el sector carotídeo como el vértebro-basilar, y nosotros ahora vamos a publicar la serie del Hospital de Clínicas, que ya se acerca a los 300 pacientes, y también nosotros pudimos demostrar homogeneidad del beneficio terapéutico en el sector carotídeo y vértebro-basilar. Yo creo que la confusión puede llegar a estar dada por las oclusiones basilares, que después vamos a hablar posteriormente, que en realidad es una oclusión de gran vaso del territorio posterior. Pero el territorio posterior vos podés tener una oclusión vertebral, una oclusión de la pica, de la AICA, de la arteria cerebral posterior, de perforante de la cerebral posterior, sectores distales de la cerebral posterior. Es decir, el sector vértebro-basilar es mucho más extenso que una oclusión basilar. Y aún en la oclusión basilar, la trombolisis beneficia. Así que ese concepto de que en el sector vértebro-basilar no sirve está mal y no tiene evidencia científica. Estoy acá, pero no pude pasar la diapositiva, ya va a pasar. Bueno, cuando uno se enfrenta a un paciente que tiene un ACV, lo va a sospechar por los síntomas con el cual se presenta ese enfermo, pero yo siempre les recomiendo que hagan una pausa de 1 o 2 minutos para preguntarse si no puede ser un ACV mimic, un simulador de ACV. Y algunos simuladores de ACV, como por ejemplo, yo no voy a insistir en esto, ¿no? Pero algunos simuladores de ACV, como la máscara vascular de un proceso expansivo intracraniano, un hematoma subdural crónico que puede debutar como un ACV, se ven en la imagen, se ven en la tomografía, son fáciles de excluir. La hipoglicemia, la diagnóstica, que puede dar focalidad, no es lo más común, pero puede dar focalidad y hacer confundirse con un ACV, se diagnostica con el hemoglucotest. Pero algunos, como las crisis epilépticas con fenómeno de todo prolongado, las causas psicógenas, se diagnostican interrogando al paciente o a la familia. Así que ustedes se van a tener que valer del interrogatorio, del hemoglucotest y la tomografía de cráneo para despistar simuladores de ACV. Porque cuando uno se apura, como uno tiene que apurarse para la recanalización arterial, tiene más chance de equivocarse. Entonces, háganse un parate de 1 minuto para decir, ¿esto puede ser un simulador de ACV? De todas formas, para que se queden más tranquilos, está demostrado que la aplicación de trombolisis a simuladores de ACV es bastante segura, y la posibilidad de complicación es muy baja. Así que nosotros hemos tenido trombolisis a pacientes con simuladores de ACV y no hemos tenido complicaciones. No quiere decir que haya que salir con una perdigonada a trombolizar a todo el mundo, sino que hay que hacer este ejercicio de pensar si no estamos ante un simulador de ACV, pero si es un simulador y yo lo trombolizo, es probable que no se complique. Siempre hay que aplicar la escala de NIS, es una escala fundamental para poder estandarizar el examen físico de los pacientes, saber cómo evolucionan con el tiempo, podernos comparar con otras poblaciones, con publicaciones, etc. La escala de NIS es ineludible y uno se puede certificar online en la utilización de la escala de NIS. Es como un examen neurológico estandarizado. Y si uno tiene práctica, lo realiza en 5 minutos más o menos, y todo ese examen neurológico que siempre le teníamos terror en el pregrado se hace más manejable. Bueno, luego de que uno tiene el escenario de que el paciente tiene síntomas compatibles con ACV isquémico, razonablemente se excluyó que pueda corresponder a un ACV mimic y se le calculó la escala de NIS. Hay que aplicar los criterios de inclusión, el paciente tiene que cumplir todos los criterios de inclusión, y aplicar los criterios de exclusión donde el paciente no tiene que estar implicado en ninguno de los criterios de exclusión. Y existe un protocolo nacional de ACV publicado en el año 2020, que se va a actualizar ahora a 2022, donde yo no le voy a leer acá todos los criterios de inclusión, ustedes lo pueden leer posteriormente, y además el protocolo está por acceso libre en la página del Ministerio de Salud Pública. Tiene que cumplir todo lo que está en verde, y yo les aconsejo hacer un checklist, es decir, ir poniendo un tic en cada uno de los criterios de inclusión, porque aún nosotros que estamos acostumbrados y hacemos una cantidad importante de trombolisis mensualmente, nos podemos olvidar y no hay que aprenderlos de memoria. Hay que hacer el checklist visto.
directamente. Existen criterios de exclusión absolutos que están en este protocolo marcados en rojo, y el paciente no tiene que tener ninguno de estos para seguir adelante con la trombolisis. Y posteriormente existen criterios de exclusión relativos, donde uno tiene, con su juicio clínico, que valorar si ante la situación clínica que está, el paciente tiene mayor riesgo de beneficiarse que de ser perjudicado con el tratamiento trombolítico. Estos criterios están basados en evidencia científica. No son caprichos, digamos, y en el caso del Protocolo Nacional de ACV están basados tanto en las guías americanas como con las últimas guías americanas como europeas. Entonces, yo tengo los criterios de inclusión e exclusión, muchos son clínicos, pero también dentro de los criterios de exclusión e inclusión, cuando ustedes los miren van a ver que hay algunos criterios paraclínicos. Pero hay que tener en cuenta una cosa, la trombolisis intravenosa es una técnica de baja complejidad. No se necesita mucha tecnología para poder realizarla. Fíjense los exámenes paraclínicos que se necesitan. Una tomografía de cráneo, un hemoglucotest y un hemograma con crasis. Pero aún dentro de ellos, vean ustedes lo siguiente. Vean la última parte. El hemograma y la crasis hay que realizarlo apenas llega el paciente y en el momento de colocar la vía venosa periférica, pero no hay que esperar su resultado para empezar la infusión del RTPA si el paciente tiene indicación. Salvo, hay dos situaciones en las que sí hay que esperar. Cuando el paciente viene tratado con warfarina previamente, porque solamente se puede seguir adelante con la trombolisis y el INR es menor a 1,7, y ahí hay que esperar el resultado. O si hay sospecha de que el paciente tenga propensión a sangrado, por ejemplo, sospecha de hepatopatía, de insuficiencia renal severa, o bueno, patologías que francamente predispongan al sangrado, como puede ser una plaquetopenia o una plaquetopatía, que ahí en realidad en el último caso de la plaquetopatía el hemograma tampoco te va a servir mucho. Entonces, ahí ya aprovecho para decirles que la anticoagulación con warfarina se puede seguir adelante con la trombolisis si el INR es menor a 1,5. Si el paciente viene antiagregado o a un doble antiagregado, no hay contraindicación para realizar trombolisis, aumenta levemente el riesgo de sangrado, pero el beneficio potencial sobrepasa los riesgos potenciales. Si viene con nuevos anticoagulantes, yo no me voy a explayar sobre el tema del que además hay menos evidencia, pero ahí en el protocolo que les dije hace algunas recomendaciones que son basadas en la evidencia disponible hasta ahora de cómo proceder ante pacientes que vienen bajo nuevos anticoagulantes. La imagen que se necesita para hacer trombolisis es la tomografía de cráneo sin contraste. Lo único que tenemos que saber de la tomografía sin contraste para seguir adelante con la trombolisis es que ver que no haya sangrados, que no haya sangrado intracraniano. Si no hay sangrado intracraniano, se puede seguir para adelante. La hipodensidad franca, de más de 1/3 de la arteria cerebral media, y que nos abre de tejido irreversible, también es una contraindicación, pero no hay una contraindicación según el valor de aspects, como sí lo hay para la trombectomía mecánica. De todas formas, las guías de la AJA hablan de que con aspects muy bajos, menores a 2 o 3, probablemente la trombolisis no sea beneficiosa, pero tampoco hay gran nivel de evidencia para ello. Pero no aplicar la regla del aspect menor a 6 para contraindicar la trombolisis, porque eso está mal, y si uno ve las guías, eso no es así. El aspect no contraindica la trombolisis. Es difícil ver qué grado de hiperdensidad tomográfica nos hable de tejido irreversible. Eso es muy, muy difícil y entramos en situaciones grises donde a veces es dudoso el beneficio. Lo que sí es contraindicación absoluta es la presencia de sangre intracraniana, está contraindicada la trombolisis. Históricamente nosotros decíamos que solamente hacíamos, además de la tomografía de cráneo simple sin contraste, angiotomografía si teníamos posibilidad de mandar al paciente a un centro de neurointervencionismo en el caso de encontrar una oclusión de gran vaso. Bueno, ahora la recomendación que yo haría es que todos los pacientes con ACV agudo en ventana terapéutica de trombolisis y trombectomía sean sometidos también a angiotomografía, porque a partir del año 2020 la trombectomía mecánica está incluida en el Fondo Nacional de Recursos y hay centros en el sur y en el norte del país. Así que yo les diría que el algoritmo diagnóstico de los pacientes con ACV isquémico es tomografía de cráneo simple con angiotomografía desde el callado aórtico hasta los vasos intracraneanos. Eso tiene indicación 1A. También se puede usar resonancia y angioresonancia, lo que pasa que no está tan fácilmente disponible, pero si alguien lo utiliza está bien también.
seleccionar al paciente con resonancia y angioresonancia también está bien. Y en tercer lugar, hay que hacer un hemoglucotest, una glicemia capilar, para ver que no haya un mimic ACV, una hipoglicemia severa que esté dando focalidad, pero también nos puede pasar que tenga una hipoglicemia severa con focalidad, nosotros corrijamos la hipoglicemia y la focalidad persista, y puede ser un ACV isquémico con hipoglicemia, por ejemplo. Y ese paciente, que nosotros nos convencemos que tiene un ACV isquémico, que aún corrigiendo la hipoglicemia no mejora, también puede ir hacia trombolisis. Antiguamente la hiperglicemia severa mayor a 400 miligramos por decilitro contraindicada la trombolisis. Esto ya no está como contraindicación. Hay que corregir la hiperglicemia porque es un factor de riesgo de sangrado en mayor medida posible, pero hay que avanzar hacia el tratamiento trombolítico igualmente. Así que técnica de baja complejidad, no se necesita mucha tecnología, tomografía de cráneo, hemoglucotest y hemograma con Crasis. Solamente esto se puede hacer en Montevideo, en el interior del país, en los centros que estén designados para tratamiento de ACV, en todos los departamentos. Hay que acostumbrarse a ver tomografía en el ACV hiperagudo, siempre guiado por la clínica del paciente. En este caso es un paciente que tiene un síndrome hemisférico derecho, y comparen que del lado derecho hay una disminución de los surcos de la convexidad, hay una indistinción de la sustancia gris y sustancia blanca comparando con el lado contralateral, hay una hipodensidad de los ganglios de la base, incluso ya cierta tendencia a la configuración también. Pero si uno lo ve medio rápidamente puede parecerle que es normal la tomografía. Acá hay un signo del ribete insular, comparen la ínsula derecha con la ínsula izquierda, esto es de otro paciente, cómo está borrado el ribete insular. En esta vemos la disminución del surco de la convexidad izquierda, como cuando comparamos con el derecho. Acá vemos un infarto ya más en vías de configuración, que incluso se ve hasta la forma del territorio de la arteria cerebral media. Y en este último vemos un signo de la arteria cerebral media hiperdensa, que en realidad no es un signo incipiente de isquemia, como a veces se dice, sino que es un signo directo de trombosis arterial, que hay que ir a confirmarlo con angiotomografía, porque puede haber falsos positivos. Es un signo indirecto de trombosis del sector M1 de la arteria cerebral media, pero hay que confirmarlo siempre con angiotomografía. Y acá hay otro dicho también que a veces se repite, que está mal: la hiperdensidad, el signo de la arteria cerebral media, no contraindica la trombolisis. Sí, es verdad que los pacientes tienen peor pronóstico que los que no tienen el signo de la cerebral media hiperdensa, pero si nosotros comparamos pacientes con cerebral media hiperdensa, trombolizados y no trombolizados, marchan mejor los trombolizados que los no trombolizados. Así que no es una contraindicación. Probablemente ese paciente tenga ocluida la arteria cerebral media y además haya que hacerle trombectomía mecánica, pero eso lo vamos a hablar posteriormente. La escala de Aspect es una escala sencilla que en realidad lo que hace es valorar signos incipientes de isquemia, no hipodensidad franca configurada. Ve signos como los que veíamos recién, leves, mínimos, y divide en 10 porciones al cerebro, y uno empieza con un Aspect de 10, que es un Aspect normal, y va perdiendo puntos según los territorios involucrados: insular, M1, M2 y M3, o M4, M5 y M6. Y acá tenemos también el núcleo lenticular y la cápsula interna para completar los 10 sectores. Por cada uno de los sectores en que yo tenga una hipodensidad leve o signo incipiente de isquemia se va perdiendo un punto. La escala de Aspect es muy utilizada, pero hay una gran variabilidad interobservador, e incluso se han desarrollado software de inteligencia artificial para diagnosticar con mayor efectividad y menor variabilidad la escala de Aspects. Y creo que todos estamos aprendiendo en Uruguay a utilizarla, tanto los clínicos como los imagenólogos, y todavía vemos bastante variabilidad. Pasando ya directamente a los fármacos y a los protocolos de administración, el RTPA, el alteplase, hay que infundirlo por una vía venosa periférica, no se necesita y no hay que hacer vía venosa central, vía venosa periférica única para el fármaco. Recuerden ustedes que si ustedes mandan al paciente al tomógrafo, que le van a hacer una angiotomografía, que le van a pasar contraste y tiene una vía única, no podemos estar pasando el medicamento por la misma vía que le pasaron el contraste. Es decir, tiene que normalmente colocársele 2 vías venosas periféricas a los pacientes. Idealmente hay que colocarlas en el mismo brazo, en el brazo no parético. Si por algún motivo se coloca una en el brazo no parético y otra en el brazo parético, luego de que
utilicen la de brazo parético para hacer el contraste o para hacer el medicamento, posteriormente hay que retirar esa vía. Así que vía venosa periférica única para el fármaco. La dosis de RTPA para el ácido bigémico es algo diferente a la que se utiliza para el TEM masivo, para situaciones de reperfusión del infarto de miocardio, es de 0,9 miligramos por kilo. Y el máximo es de 90 miligramos. Es decir, que si el paciente pesa más de 100 kilos, yo no sigo subiendo la dosis. Llego hasta un máximo de 90 miligramos. De la dosis total calculada para el paciente, 10% se pasa en bolo y el 90% restante por bomba de difusión continua a pasar en 60 minutos. No se pase ni por macro ni por microgotero, hay que pasarlo por bomba de difusión continua. Entonces vamos a poner el ejemplo de que el paciente pese 100 kilos, vamos a hacer 90 miligramos de RTPA, 9 miligramos se lo vamos a dar en bolo y 81 miligramos en bomba de difusión continua en 60 minutos. El medicamento viene preparado para que quede 1 miligramo por mililitro, es decir, vienen 2 frascos con polvo de 50 miligramos cada uno, así que vamos a tener 100 miligramos de producto, y vienen 2 ampollas diluyentes que vienen con el fármaco de 50 mililitros cada uno, así que nos va a quedar 100 miligramos en 100 mililitros, 1 miligramo por mililitro. Así que en el ejemplo que les di, que nos van a quedar para pasar 81 miligramos en 60 minutos, vamos a hacer 81 mililitros por hora. Durante la infusión y posteriormente a la infusión, sobre todo en las primeras horas, es donde hay más chances de tener complicaciones, sobre todo hemorrágicas, por lo tanto hay que tener controles muy estrictos, controles intra y post-tratamiento, principalmente el ABC, esto es fundamental, como cualquier enfermo grave o potencialmente grave. El estado neurológico, lo que hay que hacer es aplicar la escala de Nice cada cierta cantidad de minutos, a veces se dice cada 15 minutos, cada 20 minutos, eso hay que ver un poquito según el estado clínico del paciente. Controlar en forma frecuente la presión arterial, porque a veces el ascenso severo de la presión arterial nos habla de un sangrado intracraneano, o a veces no hay un sangrado intracraneano, pero nosotros vamos a tener que manejar la presión arterial dentro de ciertos rangos que ahora les voy a comentar. Obviamente la aparición de sangrados sistémicos, urinarios, digestivos, nasales, cutáneos, mucosos, etcétera, que son poco frecuentes, son menos frecuentes que el sangrado intracraneano, pero pueden ocurrir. Y siempre está eso de cuándo se sospecha un sangrado intracraneano. Y hay varias situaciones en las que uno le puede sospechar. La depresión de vigilia. El paciente estaba vigil y bruscamente pasa a obnubilación, estupor o coma. Ese hay que sospechar una hipertensión intracraneana. Un sangrado intracraneano, perdón. Empeoramiento de la escala de Nice. Un empeoramiento de la escala de Nice hasta demostración de lo contrario en el intra o post-tratamiento es por un sangrado intracraneano sintomático. Otros elementos clínicos de hipertensión intracraneana, cefalea, náuseas, vómitos. También la aparición de crisis epilépticas que no son frecuentes, no son lo más frecuente en la fase aguda del infarto cerebral. Hacer una tomografía de cráneo de emergencia ya para tratar de confirmar el diagnóstico. Porque si se confirma hay que hacer... Porque si se confirma el sangrado hay que hacer algunas acciones que las vamos a comentar posteriormente, pero a veces pasa que no hay sangrado y en realidad, por ejemplo, el empeoramiento del NIS fue porque se completó una oclusión vascular que era parcial, se completó y en realidad ahí, si vos descartás el sangrado intracraneano o una complicación hemorrágica, tenés que seguir infundiendo el trombolítico, tenés que reconectarlo o prender de vuelta la bomba. Solamente se detiene y no se reconecta posteriormente si hay un sangrado intracraneano o sistémico. El tenecteplasia tiene algunas similitudes en cuanto a que se administra por una vía venosa periférica única, lo mismo que les dije recientemente. La dosis más aceptada a partir de los estudios que se publicaron este año es de 0,25 miligramos por kilo y también la dosis máxima es de 25 miligramos. Parecía ya bastante claro que la dosis de 0,10 era insuficiente y estaba la duda si la dosis de 0,40 miligramos por kilo era necesaria. Como les dije recién por los estudios que se vieron, pareciera ser que la dosis ideal es de 0,25 miligramos por kilo. Los controles son los mismos que el RTPA porque en realidad es un paciente que se sometió a trombolisis. Recuerden que por ahora en las guías actuales de la AJA 2019 y de la ESO 2021 no es intercambiable con el RTPA,
pero como les decía hoy, probablemente eso cambie a partir sobre todo, principalmente de estos dos estudios que dicen ahí abajo, el estudio de ACT, que es un estudio canadiense, y el NORTES, que es un estudio noruego, el NORTES 2, que es un estudio noruego que en realidad el ACT demostró no inferioridad con respecto al alteplase y el NORTES no pudo demostrar no inferioridad a expensas de un aumento de la mortalidad y el riesgo de sangrado intracraneano, pero el problema que tuvo el NORTES, que fue el que no demostró no inferioridad, es que utilizó dosis de 0,40, por eso es que yo le decía que parecería ser que la dosis es 0,25. Yo hoy les hablé de la estafiloquinasa, pero eso no se utiliza, está en investigación. Y la uroquinasa y la streptoquinasa no debe utilizarse por el riesgo de sangrado intracraneal. Bueno, y lo que les quería decir del tenecteplase para pasar ya después a la siguiente diapositiva, es que más allá de ventajas farmacocinéticas y farmacodinámicas, tiene una gran ventaja que es que se administra un bolo único en 1 o 2 minutos y no hay que hacer la infusión continua posterior. Es decir, esos 0,25 miligramos por kilo se da el bolo y el paciente ya se trombolizó, ya queda trombolizado. Ojo que a veces le puede llegar a pasar que se dio el medicamento en 1 minuto y el paciente ya no queda con nada colgando, que no le dé sensación falsa de seguridad. Ese paciente se trombolizó y hay que controlarlo igual, aunque no tenga la bomba de infusión colgando. Es un paciente trombolizado y puede tener las mismas complicaciones que con el alteplase. Hay cosas que no hay que hacer y que uno a veces ve que se hacen y está mal. Está clarísimo que no hay que hacerlas. No hay que colocar sondas vesicales a pacientes que no las necesitan, porque eso es un factor más de traumatismo, de riesgo de sangrado sistémico, y nosotros, la mayor parte de los sangrados sistémicos que hemos visto, que han sido pocos, han sido sangrados urinarios por colocación innecesaria de sondas vesicales. No hay que colocar sondas nasogástricas en las primeras 24 horas. Hay que intentar no realizar punciones arteriales innecesarias. En general, los pacientes con ACV, para medir el intercambio gaseoso, para medir la oxemia alcanza con una saturometría de pulso. En general no se necesita hacer gasometrías y menos punciones arteriales más invasivas todavía. ¿No? En general no hay que intentar hacer PAM ni otro tipo de vías arteriales. Hay que intentar no hacer vías venosas centrales en las primeras 24 horas si no se necesitan, porque son todos sitios de sangrado potenciales y que te van a complicar la vida. Por supuesto que si el paciente está grave y hay que hacerla, se hace, ¿no? Esto no quiere decir que sea un pecado hacerlas. Si hay que hacerlas, se hace, pero no hacerlas en forma innecesaria. Si el paciente tiene una retención aguda de orina con un globo vesical y un dolor impresionante, va a haber que colocarle una sonda vesical. Pero la mayoría de las veces eso no pasa, y muchas veces vemos que se colocan sondas vesicales que no se necesitan. El segundo punto, estos son pacientes potencialmente graves. Hay que intentar no reinstalar la vía oral en las primeras 24 horas, por supuesto no olvidarse de poner suero. El suero ideal es el suero fisiológico, si no hay ninguna complicación en las primeras 24 horas. Recuerden que el suero glucosado puede hacer aumentar la glicemia, y la hiperglicemia es deleteria en la fase aguda del ACV isquémico. Y como tercer punto, con el nivel de evidencia actual, y es lo que dicen las guías, no hay que dar ningún tipo de antitrombótico, ni anticoagulante, ni antiagregante en las primeras 24 horas de un ACV isquémico trombolizado. No hay que dar aspirina, no hay que dar clopidogrel, no hay que dar ticagrelor, no hay que dar ningún tipo de heparina, no hay que dar warfarina, no hay que dar nuevos anticoagulantes, hasta pasadas las primeras 24 horas y con una tomografía de cráneo de control que muestre que no hay complicación hemorrágica sintomática. Eso en general, eso sí se cumple, y es raro que alguien le dé cualquiera de estos fármacos a un paciente trombolizado antes de las 24 horas. Ahora, después de las 24 horas y después de la tomografía, hay que acordarse de empezarle lo que sea más adecuado. Si es un ACV aterotrombótico, aspirina. Si es cardioembólico, hay que ver qué cardioembolia es, el tamaño del infarto para ver cuándo es el momento oportuno para iniciar los anticoagulantes. Profunda se balanceará los beneficios y los riesgos de hacer heparina de bajo peso a dosis de isocoagulación, etc. Pero el razonamiento es que hay que hacerlo luego de las 24 horas. De todas formas, se están haciendo ensayos clínicos en la actualidad para empezar antes el tratamiento antitrombótico, sobre todo en pacientes que tuvieron ACV trombolizados menores y que configuraron poco en la imagen, de ver si realmente puede causar daño el tratamiento antitrombótico en las primeras 24 horas. Pero por ahora, hasta las primeras 24 horas, nada. La complicación más grave y más temida es la hemorragia intracraneana sintomática.
Y dentro de lo que son las complicaciones graves por la trombolisis es la más frecuente. Se da entre 6 y 7% de los pacientes si se realiza en forma correcta y se cumplen los protocolos. Si uno empieza ya a salirse de los protocolos y a hacer en situaciones en las que esté contraindicado, probablemente ese porcentaje aumente. La hemorragia intracraneana asintomática es bastante frecuente y no implica un empeoramiento del pronóstico. Así que si la hemorragia intracraneana no fue sintomática, eso no es muy dramático. Si es sintomática, sí, y en general son pacientes que están muy graves. Tanto el RTPA como el tenecteplase pueden dar reacciones alérgicas, pero dan mucho, mucho menos que lo que da la streptokinasa. Y en general cuando da, son leves. Edema orolingual, edema de brazo, edema de labio, que en general se solucionan fácilmente, ahora vamos a ver cómo, y es excepcional el shock anafiláctico. Nosotros tuvimos oportunidad de ver solo un paciente con shock anafiláctico, probable, no fue totalmente seguro, en casi 300 pacientes que hemos trombolizado, así que realmente parece poco frecuente. Los sangrados sistémicos son menos frecuentes que los intracraneanos. La serie nuestra habla de más o menos 2% de sangrados sistémicos, y en general fueron sangrados sistémicos que, si bien fueron significativos, fueron controlados y hubo muy pocos sangrados sistémicos graves. Y lo principal para que no tenga sangrado sistémico es seleccionar bien al paciente. Por ejemplo, un paciente con una úlcera gastroduodenal en actividad no se puede trombolizar. Eso es un ejemplo de prevención de sangrado sistémico. Pero es importante las cosas que no hay que hacer: no colocar sondas vesicales, no hacer punciones arteriales innecesarias, no colocar vías venosas ventrales innecesarias, porque eso sí te aumenta el riesgo de los sangrados sistémicos por cosas que estamos haciendo y que no se necesitan. Manejo de la hipertensión intracraneana sintomática. Cuando un paciente trombolizado tiene hemorragia intracraneana sintomática, el 50% de ellos va a fallecer. Es una situación muy, muy grave. Entonces, ya ante la sospecha, como hablábamos hoy, hay que detener la infusión de trombolítico. Hay que hacer una tomografía de emergencia y si se confirma, hay que tomar ciertas medidas para intentar eliminar el efecto del trombolítico y limitar en la mayor medida posible el sangrado intracraneano. Pero hay parte del sangrado que ya ocurrió, o sea que nosotros vamos a hacer medidas para que no aumente, pero si el paciente ya está grave, aunque hagas todas las medidas correctamente. Hay que sacar rápidamente hemograma, crisis y fibrinogenemia, hacer la tomografía de emergencia, y si se confirma, hay que administrar con un nivel de evidencia no tan alto, pero parece lógico, un fármaco antifibrinolítico, como por ejemplo el ácido tranexámico, con dosis estándar de 1 gramo intravenoso, y hay que darle fibrinógeno al paciente, porque este paciente se hizo fibrinolisis. Y las formas de dar fibrinógeno es darlo fibrinógeno recombinante, que en Uruguay creo que no hay o no es muy accesible, y si no, dar crío precipitado, que no solo tiene fibrinógeno, pero también tiene fibrinógeno, y a veces hay que repetirlo si la fibrinogenemia era menor de 200. Estas medidas tienen bajo nivel de evidencia, pero parecen lógicos. Damos un antifibrinolítico y damos fibrinógeno directamente. No sirve acá el concentrado protrombínico que utilizamos para revertir una anticoagulación, por ejemplo, porque no tiene fibrinógeno. El Octaplex acá no sirve. Y convocar al neurocirujano. Estos en general son pacientes que, o porque son muy graves, no se terminan operando, y realmente nosotros en nuestra experiencia se han operado muy pocas veces los pacientes con sangrado intracraneano sintomático, pero obviamente que de todas formas hay que avisar, el neurocirujano lo tiene que ver la imagen y decidir si va a hacer o no una cirugía de evacuación del hematoma y eventualmente descompresivo. Yo le decía hoy que las reacciones alérgicas no son muy frecuentes, pero a veces suceden. En general son reacciones alérgicas leves que ceden con dosis bajas de corticoides, un antihistamínico como la difenhidramina y también ranitidina. Y si a pesar de esto progresa y es una reacción alérgica grave, un edema que pueda comprometer la permeabilidad de la vía aérea, a veces hay que pasar a hacer epinefrina subcutánea o nebulizada. Y a veces uno tiene el problema de cuando el edema progresa a la lengua, pero la vía aérea todavía está permeable, si intubarlo o aguantar un poco a ver si revierte, pero pagando el precio de capaz que después sigue aumentando el edema, después ya no lo podés intubar, y eso es algo medio difícil de dar como una guía, y uno lo tiene que ver en el momento del paciente. Nosotros no hemos tenido situaciones, por suerte, en ese sentido. Sí hemos tenido edema de labio, sí hemos tenido algo de edema de lengua que nos ha hecho incluso a veces detener la infusión.
pero no hemos tenido situaciones dramáticas en este sentido. Pero recuerden, corticoide, antihistamínico, ranitidina y, si empeora, epinefrina. El RTPA no es mágico, el tenecteplase tampoco, es decir, los trombolíticos no son mágicos, y se sabe que algunos pacientes responden menos al tratamiento trombolítico que otros, y son, en gran medida, las oclusiones proximales de los grandes vasos, de la arteria carótida interna o la arteria cerebral media en el caso del territorio anterior, y el tronco basilar en el caso del sector vértebro-basilar. Las oclusiones que son largas, ustedes imagínense que el medicamento fibrinolytítico, una oclusión de 10 milímetros, llega por el sector arterial, se choca con el trombo y le queda una cantidad de milímetros para actuar que a veces por vía retrógrada, por vía de las colaterales puede llegar, pero al corazón del trombo muchas veces no llega. Entonces esas oclusiones largas marchan bastante mal. Los síndromes silvianos totales, el TASI, el infarto total de la circulación anterior, marcha peor. Los NIS elevado también marcha peor. Y se da además la coincidencia con un mecanismo fisiopatológico conocido, por supuesto, que estos además son los que tienen mayor riesgo de sangrado intracraneano. Pero aún estos pacientes que se sabe que responden menos al medicamento, marchan mejor si se trombolizan que si no se trombolizan. Es decir, que no son contraindicaciones para la trombolisis. Marchan peor cuando se comparan con pacientes menos graves, pero marchan mejor si se comparan pacientes de la misma gravedad trombolizados contra no trombolizados. Y acá, ante este problema, es que empieza a jugar la reperfusión intraarterial con trombectomía mecánica, que esto se conoce desde hace muchísimos años, pero recién en el año 2015 se pudo demostrar por varios ensayos clínicos controlados el beneficio en un subgrupo de pacientes con infarto cerebral por oclusión de la arteria cerebral media o la carótida interna distal. Previamente, los ensayos clínicos habían sido negativos en cuanto a que era más o menos lo mismo el tratamiento médico que el endovascular. Una serie de cambios en cuanto a la mejor selección de los pacientes, a la mejoría tecnológica de los dispositivos de trombectomía mecánica, hizo que con los ensayos clínicos, como le decía, publicados en el 2015, se pueda demostrar el beneficio y que la trombectomía mecánica haya ganado en las principales guías el estatus de intervención con evidencia clase 1A para el paciente con ACV isquémico hiperagudo. Yo hoy le decía que se aplica con los criterios actuales entre un 5 a 10% de los casos. No hay ningún país en el mundo, en cuanto a cifras poblacionales, que se acerque a hacer trombectomía al 10% de los pacientes que sufren ACV de todo el país. Sí, puede haber experiencia de centros, obviamente. Si yo estoy en un centro que me dedico a hacer trombectomía, seguramente un porcentaje más alto de 10% de los pacientes van a ser candidatos a trombectomía porque ya están preseleccionados, tengo un sesgo de selección. Pero si tomo cifras poblacionales, es difícil llegar a estos valores, incluso en sectores, en países de alto nivel de desarrollo como Alemania, incluso Estados Unidos, se tromboliza más o menos entre 2 y 4% de los pacientes como máximo, y con grandes disparidades en los subsistemas de atención, de los seguros, de si lo cubre el seguro, etc. A diferencia de la trombolisis, que era de relativo bajo costo, no es que sea barato, pero es de relativo bajo costo y baja tecnología, estas son, la trombectomía mecánica es de alto costo y tecnología, por lo tanto lo ideal es que sea realizado en centros de referencia, que ahora vamos a ver que en Uruguay están designados por el Ministerio de Salud Pública 7 centros de referencia para trombectomía mecánica, cosa que está bien. Quizás son muchos, pero lo que me refiero que está bien es centralizar los tratamientos, y los pacientes tienen que estar seleccionados estrictamente para que sea beneficioso y costo efectivo, porque recuerden que no alcanza con destapar la arteria, que yo le muestre una arteriografía con oclusión de M1 y un control post-arteriografía con la arteria destapada si el paciente no marcha bien, si dice una recanalización fútil. Para que se llegue a la trombectomía mecánica tiene que funcionar toda la cadena asistencial que les habíamos mencionado previamente. Por lo tanto, no alcanza solo con que el Estado cubra el tratamiento, sino que hay que organizar el sistema de atención para que nos acerquemos a ese horizonte de 10% de trombectomía mecánica que Uruguay yo creo que tendría la potencialidad de llegar. Existen indicaciones clásicas que ya desde el 2015 existen y que, como les voy a decir posteriormente, son las que financia el Fondo Nacional de Recursos para Uruguay, que tiene indicación 1A, si los pacientes cumplen todos los criterios que dicen aquí. Paciente mayor de 18 años,
RTPA o si bien las guías dicen RTPA, pero también se puede poner RTPA o tenecteplasia intravenoso previo si es que el paciente tenía indicación. Es decir, si el paciente tiene indicación de trombolisis y trombectomía mecánica, hay que hacer las dos. No hay que dejar de hacer la trombolisis para mandarlo al angiógrafo. Tampoco hay que hacer la trombolisis y esperar si mejora. Hay que hacer la trombolisis y mandarlo al angiógrafo si tiene indicación de las dos. Tiene que tener un score de ranking modificado previo de 0 a 1, es decir, que el paciente sea independiente para actividades de la vida diaria. Tiene que haber una oclusión vascular. Cuando ustedes llaman por teléfono al intervencionista, tienen que haber encontrado una arteria que esté tapada. Porque si llaman, le va a decir, ¿qué arteria está ocluida? No sé, no tiene angiotomografía, el neurointervencionista destapa arterias. Entonces tiene que haber una oclusión arterial. Y las oclusiones arteriales que con nivel de evidencia 1A tienen indicación de trombectomía son la arteria carótida interna intracraniana, el sector intracraniano de la arteria carótida interna, o la arteria cerebral media en su sector inicial, el sector M1. Tiene que haber un aspecto en la tomografía de 6 o más, porque la mayoría de los ensayos clínicos utilizaron esta clasificación y acá sí se utiliza el aspecto de 6 o más. El NIS tiene que ser de 6 o más, es decir, tiene que ser un paciente que tenga un déficit focal al menos moderado. Esto está en estudio, pero las indicaciones 1A son estas, y que el tiempo estimado desde que empezaron los síntomas hasta la punción femoral sea de 6 horas o menos. Estas son las indicaciones 1A, AJA, con imagen, sin necesidad de imagen multimodal, tomografía y angiotomografía, que ya rigen desde el año 2015. Tienen ya 7 años. Acá tenemos la figura típica de una típica trombectomía mecánica. Tomografía con angiotomografía, que ven acá una oclusión del sector inicial de la arteria cerebral media derecha, el sector M1. Ya vemos además que el paciente tiene una circulación colateral pobre. Vean cómo en la parte parenquimatosa se rellenan mucho más las arterias de la convexidad del lado izquierdo, no ocluido que del derecho. Vemos que hay signos incipientes de isquemia de la arteria cerebral media derecha. Yo acá puse esta imagen, no sé si no tiene un aspecto menor de 6, pero bueno, vamos a hacer de cuenta que tiene un aspecto de 7. O sea que todavía es candidato, tiene una oclusión de M1, tiene más de 18 años, era un paciente previamente sano, es decir, que no tiene una discapacidad importante, y vamos 3 horas de que instaló el déficit. Si tiene indicación de fibrinolíticos, hay que hacer fibrinolítico y mandar al angiógrafo sin esperar a ver si mejora por la fibrinolisis. Y acá tenemos un ejemplo de una trombectomía que se hizo hace un par de días en el Hospital de Clínicas, de una paciente joven que tenía la arteria carótida interna distal dudosa, pero sí la arteria cerebral media en su sector M1 del lado derecho ocluida. Se hace una trombectomía mecánica exitosa donde se obtiene un trombo que está ahí en el canister de aspiración y la arteria queda con una recanalización total TC3. Pero no hay que terminar en esto, la historia sigue, hay que ver cómo el paciente sigue clínicamente. Yo puedo lograr esto, sacarle una foto y que el paciente esté horrible. O sea que lo que más importa es la evolución clínica. Esta es la imagen de la primera trombectomía mecánica que se hizo en el Hospital de Clínicas en el año 2018. Vean la diferencia en la calidad de los angiógrafos. Ahora tiene un angiógrafo nuevo, había una oclusión de M1 del lado izquierdo, que post recanalización arterial y extraído un trombo largo, tuvo un TC2B3, y no me acuerdo si era hombre o mujer, este paciente no tuvo una buena evolución clínica a pesar de una buena recanalización arterial. Son 2 ejemplos propios, con una buena evolución de esta primer paciente y una mala evolución del segundo paciente, a pesar de que en las 2 se logró una recanalización completa. Hay indicaciones que son razonables, no son clase 1A, pero son razonables. Si está entre las 6 y 8 horas de los síntomas, parece que el beneficio se mantiene también. Incluso en varios metaanálisis se demostró que hasta las 7 horas y media aproximadamente era el punto de corte donde había un beneficio claro, aún con imágenes no multimodales. Ahora vamos a ver el protocolo nacional del Fondo Nacional de Recursos, que admite en situaciones especiales hasta 8 horas. También es razonable la trombectomía mecánica directa, o sea, sin RTPA previo, siempre y cuando haya contraindicaciones para la trombolisis. Ejemplo, paciente que venía con warfarina y tiene un INR de 2,5. No se puede hacer trombolisis, tiene una contraindicación absoluta, pero sí se puede hacer trombectomía mecánica. Eso, aunque no tenga nivel de evidencia 1A, es razonable y está bien hacerlo. Y posteriormente, el tercer evento que yo creo que se hace más razonable a partir de este año, que salió un estudio nuevo, es la oclusión del tronco basilar. La oclusión del tronco basilar, si se presenta como un síndrome neurológico grave, es decir, con un NIS mayor de 10,
parece haber bastante evidencia y que las guías seguramente van a cambiar de que pueda ser beneficiada de la trombectomía mecánica. La indicación de trombectomía en la oclusión basilar no está cubierta por el Fondo Nacional de Recursos. Yo personalmente creo que aunque la evidencia no sea 1A, si el NIS es elevado y el paciente tiene tejido viable, habría que intentar hacerlo. Hasta ahora hablamos del paradigma clásico, el paradigma clásico que alcanza con la tomografía y la angiotomografía. Pero la gente que se dedica a esto empezó a ver que había pacientes que tenían más de 6 o más de 8 horas y, sin embargo, aplicando imágenes multimodales había tejido en penumbra rescatable, más allá de las 6 horas. Entonces ahí es que se empieza a hablar ya hace unos años del concepto de reloj, del paradigma de reloj cronológico, el reloj del tiempo. 4 horas y media, 6, 8 horas, y el reloj biológico. Es decir, que no se aplique un tiempo cronológico, sino ver si hay tejido viable o no, independientemente del tiempo que haya pasado desde la instauración del déficit. Y se pudo demostrar en ensayos clínicos que tanto para trombectomía mecánica como trombolisis, ese paradigma funciona bastante bien, y si hay tejido viable, demostrado por imágenes multimodales, tanto en el ACVD más de la ventana estándar de evolución, como de síntomas de inicio desconocidos, yo encuentro suficiente tejido viable, se puede avanzar con la trombolisis y trombectomía mecánica manteniendo el beneficio para el paciente. ¿Cuál es el problema que tenemos en Uruguay? Que la mayoría de estos trials utilizaron software de inteligencia artificial de postprocesamiento de las imágenes, es decir, no es que yo miro la imagen y digo, me parece que hay penumbra isquémica. No, esto lo miden el volumen sanguíneo cerebral para ver el tamaño del infarto irreversible y miden el tiempo de tránsito medio que se está prolongado más allá de ciertos parámetros, cierto tiempo. La combinación de estos factores nos puede hablar del tejido en penumbra y del core necrótico irreversible. Entonces esto se puede hacer, las imágenes multimodales con tomografía, como les decía recién, tomografía con perfusión, y también se puede hacer con resonancia, que hay una técnica que es bastante seductora, que es la resonancia con difusión y FLAIR, que son secuencias normales, que son bastante fáciles de ver y que uno podría intentar eludir el tener los software, porque se puede ver bastante bien, sin necesidad de software de postprocesamiento de imágenes, la difusión y el FLAIR. ¿Cuál es el problema? Que resonancia de urgencia es muy difícil de tener en Uruguay, la tenemos en algunos lugares, en algunos centros puede llegar a ver. Realmente en clínicas ahora estamos teniendo para aplicar a varios pacientes de síntomas del despertar o de tiempo de más tiempo de la ventana estándar. Y esto es importante ir en este camino, porque entre 20 y 25% de los ACV isquémicos que se presentan a una emergencia tienen hora de inicio indeterminada. Entonces, de cada 5 pacientes, 1 va a tener tiempo indeterminado, o sea que es importante para intentar poder hacer las técnicas de reperfusión en estos pacientes también. Yo personalmente creo que en Uruguay todavía estamos un poco verdes para el uso de imagen multimodal, pero vamos caminando en ese sentido. En el hospital de clínica ya lo estamos usando, sobre todo con resonancia, y hay que ir hacia el software de tomografía por perfusión, que además está muy bueno, que obviamente que hay que pagarlo, hay que tener un tomógrafo que sea compatible para poder utilizarlo, pero hay que caminar en ese sentido. Y acá voy a pasar Acá tenemos ejemplos de resonancia, una angioresonancia con la arteria cerebral media del lado izquierdo ocluido en su origen, una difusión positiva en el sector profundo de la arteria cerebral media y una perfusión por resonancia con un área de tejido que está en riesgo. Esto menos esto da que todo este sector está en penumbra y es salvable si yo destapo la arteria. Si la destapo solamente va a configurar lo profundo, y si no la destapo va a configurar todo esto en este paciente. Y esto puede llegar a ser independiente del tiempo de evolución. Y acá hay un ejemplo de mismatch difusión FLAIR. En la difusión, el edema citotóxico que aparece con la isquemia brilla rápidamente, en unos pocos minutos ya empieza a ser blanco. Vemos que tenemos toda la arteria cerebral media en blanco, pero esto no es necesariamente irreversible. En el FLAIR, en las primeras horas no hay cambios, y recién aparecen cambios en la hiperintensidad en FLAIR entre 3 y 6 horas en promedio. Cuando empieza a aparecer la hiperintensidad en FLAIR, ahí sí ya nos habla de tejido irreversible. Por lo tanto, en el ejemplo de este paciente, es hiperintenso en difusión, es un tejido
potencialmente en riesgo, pero no es irreversible porque en FLAIR no brilla. Este paciente vale la pena avanzar, hacer terapias de recanalización arterial porque independientemente del tiempo de evolución tiene tejido viable por imagenología. Entonces, en base a los criterios de imagen multimodal, se logró tener evidencia 1A para tratar pacientes con ventana terapéutica hasta 16 horas y cumplen algunos criterios que yo no los voy a marcar acá. Estos son los del Protocolo Nacional de ACV, están ahí. Y en evidencia 2A hasta las 24 horas, es decir, entre las 16 y las 24 horas baja un poquito el nivel de evidencia, de acuerdo a los estudios de FUS3 y DOM. Esto sería realizable y se demostró que beneficia a los pacientes. ¿Cuál es el problema? Evidencia científica no es igual a financiación. Y el Fondo Nacional de Recursos financia a todos los habitantes del país, es decir, que da equidad, la recanalización por trombectomía mecánica, y esta normativa de cobertura está también en internet, de la página del Fondo Nacional de Recursos, a los pacientes que se parecen más a los criterios de la AJA 1A con técnica no multimodal. Edad mayor o igual a 18 años, es un poco más permisivo con el ranking, permite un ranking hasta 2, 0, 1, 2. Las oclusiones cubiertas son la arteria carótida interna intracraniana o sector proximal de la arteria cerebral media M1, el NIS tiene que ser mayor o igual a 6, tiempo a cuarta punción menor o igual a 6 horas, ASPEC mayor o igual a 6 horas, y si tiene indicación de trombolisis hay que hacerlo. De forma que se cubren estos pacientes, pero claro, el Fondo Nacional de Recursos siempre te dice que no se financie no quiere decir que no tenga indicación. Lo que financia es esto. También es verdad que entre las 6 y 8 horas hay un anexo a esto, a los criterios de inclusión, que entre las 6 y 8 horas se puede considerar la financiación por el Fondo Nacional de Recursos, así que si es hasta 8 horas se puede hacer también si tiene clara indicación. Digamos que la financiación no recoge las técnicas de imagen multimodal, por lo menos por ahora. No sé si habrá perspectiva de incluirlas en el futuro, y lo otro que para mí, yo ya adelanto que habría que incluir en el futuro es la oclusión basilar grave, la oclusión de arteria basilar con NIS alto, que por ahora no está cubierta. Tampoco está cubierto la oclusión de M2, que es muy discutible si realizaron una trombectomía. Quiero hacer un par de consideraciones finales sobre trombectomía mecánica y decirles que en realidad no quiero agotar el tema porque van a tener una charla específica de trombectomía mecánica creo que es por el doctor Langley, que es el jefe de neurointervencionismo del Hospital de Clínicas. No dejar de hacer RTPA o tenecteplasia si está indicado por mandar al paciente al angiógrafo, cosa que lamentablemente vemos que a veces pasa en el infarto de miocardio. Hay pacientes que claramente tienen indicación de trombolisis intravenosa porque el acceso al centro de hemodinamia va a demorar mucho y sin embargo se manda al paciente a hemodinamia en un traslado de 5 o 6 horas sin hacer un tratamiento trombolítico que estaría indicado. Así que no hay que dejar de hacer trombolisis, está indicado por mandar antes al angiógrafo. Tampoco hay que esperar a ver si mejora con RTPA o tenecteplasia. Si están indicados los dos, hay que hacer la trombolisis y mandar a trombectomía. Tiempo es cerebro. Aún dentro de la ventana terapéutica, cuanto antes mejor. Hay que correr, aunque estemos dentro de la ventana. Si hay disponible trombectomía mecánica, que ahora en Uruguay está financiada, hay que hacer imagen vascular desde inicio. Por lo tanto, el protocolo de imagen recomendado es tomografía simple, sin contraste, seguida de angiotomografía de vasos intracraneanos para buscar oclusión de gran vaso. Y alcanza con tomografía de cráneo con angiotomografía. No hay por qué hacer resonancia, que también sirve para seleccionar pacientes, pero es más difícil. Y remarcar el concepto de recanalización útil versus fútil, que no alcanza con destapar las arterias, el paciente tiene que marchar lo mejor posible. Y en el par de diapositivas finales que quedan, recordar que en esta cadena la historia no termina en la trombolisis y la trombectomía mecánica, sigue después, porque muchos pacientes aunque mejoren, quedan con algún problema de movilidad, del habla, de la deglución, que los expone a complicaciones y aún pacientes no tan graves puedan tener complicaciones graves. Nosotros hicimos hace poquito un estudio de disfagia en pacientes con ACV y el 30% de los ACV con NIS de 4 o menos tenían disfagia que los expone a neumonía aspirativa, es la principal causa de muerte. O sea que aún pacientes con focalidad leve pueden estar expuestos a complicaciones. Hemos visto pacientes que necesitan claramente profilaxis de enfermedad tromboembólica venosa y no se hace, y hacen TBP con TEP, y aún con focalidad no tan importante.
O sea que no termina la historia con la trombolisis y la trombectomía, hay que seguir para asegurar que todo el proceso marche bien. Entonces, ¿por qué la unidad ACV o los sectores de cuidados neurointensivos mejoran los resultados? Y en realidad por varias cosas, porque detecta y trata rápidamente los neuroagraviantes. Recuerden que no todo es recanalización arterial. Ahora vamos a ver una última diapositiva de neuroagraviantes. Detecta y trata precozmente las complicaciones neurológicas y extraneurológicas. Es fundamental iniciar desde el día cero la rehabilitación. Siempre hay algo para hacer, desde lo posicional, desde la movilización pasiva, hasta después del primer día, segundo día, empezar la rehabilitación específica. Diagnosticar lo más rápido posible la etiología del ACV isquémico para iniciar la prevención secundaria correcta lo más rápidamente posible, y se demostró que estos sectores son el marco ideal para el uso de trombolíticos y trombectomía. Recuerden siempre en estos pacientes ser obsesivos con los neuroagraviantes, no permitir hipoxemias, alcanza con saturómetro de pulso, si tienen menos de 94% o menos de saturación de oxígeno, hay que poner oxígeno, hay que ser obsesivo con el control de la glicemia, hemoglucotés cada 6 horas en la fase aguda del ACV, con reperfusión o sin reperfusión, y corregir las glicemias si es mayor a 1,40. Ojo, no ser muy estricto porque pueden generar hiperglicemia. Lograr la normotermia, hay que tomar la temperatura y tratar la hipertermia, además de buscar la causa, porque en general es infecciosa, pero la hipertermia en sí misma es deleteria. La hiponatremia es el enemigo de los infartos cerebrales constituidos sobre todo de los grandes porque aumentan el edema cerebral. La hipotensión es rara, pero si está hay que tratarla, y hay que tratar la hipertensión. Y acá solo les quiero decir que en el ACV isquémico que se hizo trombolisis hay que intentar tener una presión arterial menor a 185-105 de sistólica y diastólica respectivamente, pero si no se hizo trombolisis hay que tolerar presiones de hasta 220-120, porque es un mecanismo de compensación. Hay que tratar de detectar precozmente las complicaciones neurológicas, hipertensión intracraneana, epilepsia, transformación hemorrágica, por ejemplo, para la descompresiva precoz en el caso de hipertensión intracraneana, hacer medicamentos antiepilépticos solo si el paciente tuvo crisis epilépticas, y lo que son muy frecuentes son las complicaciones extraneurológicas. Sean obsesivos, no le den de comer ni inicien la vía oral de los pacientes con ACV sin hacer un test de screening de disfagia previamente, porque es muy frecuente la disfagia y la neumonía aspirativa es la primera causa de muerte en los pacientes internados con ACV, o sea que ustedes pueden incidir directamente en la principal causa de muerte. Diagnosticar y tratar rápidamente las infecciones, la TBPT, hacer las medidas adecuadas al paciente, botas de compresión neumática intermitente o heparinas de bajo peso en los casos que estén indicados, y bueno, las úlceras por presión que se ocurren en forma un poco más tardía. Bueno, sin más, les quiero agradecer por la atención. Esta charla va a quedar grabada y les dejo ahí mi mail por si necesitan escribirme. Estoy atento a dudas si necesitan preguntar algo. Bueno, cualquier duda me pueden escribir al mail también.